Damas y caballeros. En la madrugada del 20 de agosto de 2021, en el Calvary Hospital del Bronx, Nueva York, Larry Harlow dejó de respirar. La familia y los reportes públicos no fijaron una hora exacta, solo ese tramo oscuro de la noche en el que las luces parecen más frías y el aire pesa más. En una habitación de hospital con el sonido intermitente del monitor y un silencio que no aplaude, se apagó el hombre al que llamaban el judío maravilloso, el arquitecto de un sonido que hizo bailar al mundo. Pero lo verdaderamente inquietante no es cómo muere una leyenda, es con qué muere atravesada por dentro. Porque Harlow no se llevó solo recuerdos, y música se llevó una espina clavada hasta el final, la sensación de haber construido millones para un imperio que brillaba mientras sus creadores contaban monedas. Fania fue su casa, y también su herida. En sus últimos años, cuando la salud ya no permitía escenarios, lo que seguía sonando en su cabeza no era un coro, era una pregunta de cuentas, regalías, contratos, propiedad. Y entonces el cierre se vuelve brutalmente humano. ¿Cómo puede un hombre que ayudó a escribir la historia de la salsa morir todavía reclamando lo que era suyo? Para entender por qué la herida no cerró, nunca hay que volver al principio del sueño. Cuando Larry Harlow llegó a Fania, la promesa era simple y poderosa: grabar discos, llevar la salsa a escenarios que antes estaban cerrados y construir juntos un movimiento que cambiara la música latina para siempre. Fania no se presentaba como una empresa fría, sino como una familia creativa donde el talento sería recompensado con visibilidad y con el tiempo con estabilidad económica. Harlow creyó en esa idea, no solo como músico, sino como arquitecto del sonido, alguien dispuesto a invertir su conocimiento, su tiempo y su reputación en un proyecto colectivo. Durante años el plan pareció funcionar. Los discos se vendían, las giras se multiplicaban, y el nombre Fania empezaba a significar poder cultural. Sin embargo, detrás de esa expansión había un detalle que casi nadie cuestionaba: los contratos. Eran documentos largos, técnicos, firmados en un momento en que la urgencia por grabar y tocar pesaba más que la letra pequeña. Harlow, como muchos otros, aceptó condiciones que priorizaban el control absoluto del sello sobre las obras. En ese entonces, el sacrificio parecía razonable. El futuro prometía compensaciones. Pero el tiempo pasó y las cifras no cuadraban. Las canciones seguían generando dinero, las reediciones aparecían y la marca crecía mientras los creadores empezaban a notar que su participación real era mínima. No se trataba de pobreza inmediata, sino de algo más corrosivo: la certeza de que el éxito no se estaba repartiendo de forma justa. Ese fue el momento en que el sueño empezó a resquebrajarse. Fania ya no era solo un hogar artístico. Era un sistema donde la creación y la propiedad habían tomado caminos distintos. Y Harlow, que había ayudado a levantar ese edificio, comenzaba a preguntarse si alguna vez podría reclamar una parte que realmente le perteneciera. Con el paso de los años, la incomodidad dejó de ser una sospecha y se convirtió en certeza. Larry Harlow empezó a revisar números, a comparar ventas con liquidaciones, a escuchar historias similares repetidas por otros músicos. El patrón era siempre el mismo: discos que seguían circulando, catálogos que no dejaban de generar ingresos y artistas que recibían pagos que no reflejaban ese movimiento. La distancia entre el escenario y la contabilidad se hacía cada vez más evidente. Harlow entendió que el problema no era un error puntual, sino una estructura. Los contratos habían sido diseñados para blindar el control del sello, no para proteger a quienes creaban la música. En ese contexto, reclamar no era sencillo. Hablar significaba arriesgar relaciones, cerrar puertas y quedar marcado como conflictivo en una industria que premiaba la obediencia. Durante mucho tiempo el silencio pareció la opción más segura, pero el silencio también acumulaba rabia. A medida que Fania consolidaba su lugar en la historia, la narrativa oficial celebraba la gloria colectiva y omitía las tensiones internas. Harlow veía cómo su aporte era reconocido en palabras, pero no en derechos. La música que había ayudado a construir ya no le pertenecía del todo. Esa pérdida simbólica pesaba más que cualquier cifra concreta. No se trataba solo de dinero, sino de dignidad creativa. Cuando finalmente decidió hablar, lo hizo sin adornos. Describió los acuerdos como desiguales y reconoció que muchos artistas habían aceptado condiciones que hoy resultan difíciles de justificar. Sus declaraciones no buscaban destruir el legado de la salsa,
sino exponer una verdad incómoda. El éxito del movimiento se había apoyado en contratos que favorecieron a unos pocos. La reacción fue tibia. Algunos lo apoyaron en privado. Otros prefirieron mirar hacia otro lado. El imperio no se detuvo. Las giras conmemorativas y las reediciones continuaron mientras las reclamaciones quedaban atrapadas en un terreno legal y moral difícil de resolver. Para Harlow ese fue el punto de no retorno. Comprendió que el reconocimiento histórico no garantizaba justicia material, que el aplauso no paga deudas antiguas, y que en la música, como en otros ámbitos, la letra pequeña puede pesar más que el talento. Esa constatación marcó el tono de sus últimos años, una mezcla de orgullo por lo creado y amargura por lo perdido. Una dualidad que lo acompañaría hasta el final. El conflicto real nunca estuvo sobre el escenario. No se gritó frente al público ni se resolvió con aplausos. El verdadero campo de batalla fue silencioso, legal y profundamente desigual. En el centro de esa estructura se encontraba Jerry Masucci, un hombre que entendió antes que nadie que el poder en la música no pertenece a quien toca, sino a quien posee el papel firmado. Mientras los músicos construían un movimiento cultural, Masucci construía un imperio jurídico. Fania no solo grababa discos, acumulaba derechos, catálogos y control absoluto sobre el destino económico de esas grabaciones. Para Larry Harlow, esa diferencia se hizo evidente cuando el éxito dejó de coincidir con los ingresos. Las giras crecían, los discos se reeditaban y el nombre Fania se convertía en sinónimo de salsa a nivel mundial. Sin embargo, los números que llegaban a casa no reflejaban esa expansión. Harlow comprendió que no se trataba de un mal cálculo, sino de un diseño deliberado. Los contratos firmados en momentos de urgencia creativa habían transferido el control total al sello. No eran acuerdos entre iguales, eran documentos pensados para durar más que los artistas. Masucci no necesitaba confrontar directamente a nadie. El sistema ya lo protegía. Las cláusulas, los porcentajes y las renovaciones automáticas hacían innecesaria cualquier discusión pública. El músico podía protestar, pero el papel seguía mandando. Harlow empezó a describir esos acuerdos con una palabra dura y dolorosa: esclavitud contractual. No hablaba desde la exageración, sino desde la constatación de que su obra ya no le pertenecía. La música que había ayudado a crear generaba riqueza, pero esa riqueza estaba atrapada en una estructura que no contemplaba la justicia retrospectiva. Enfrentar ese poder significaba aceptar una derrota casi segura. Masucci había muerto, Fania se había convertido en legado histórico, y las reclamaciones quedaban suspendidas en un limbo legal. La narrativa oficial prefería celebrar la gloria colectiva antes que revisar sus costos humanos. Para Harlow, esa fue la herida más profunda. No la falta de dinero inmediato, sino la certeza de que la historia avanzaba sin corregir la desigualdad que la había hecho posible. El imperio seguía intacto porque había sido construido para resistir a sus propios creadores. Y en ese punto la lucha dejó de ser una cuestión personal. Se transformó en un símbolo incómodo. La salsa había conquistado el mundo, pero lo había hecho sobre contratos que nunca fueron justos. Harlow entendió entonces que el verdadero poder no estaba en los escenarios llenos, sino en la letra pequeña que nadie quiso leer a tiempo. Esa comprensión lo acompañó hasta el final como una verdad que ya no podía cambiarse, pero tampoco silenciarse. Mientras el espectáculo de la salsa alcanzaba una escala global, la distancia entre la euforia pública y la realidad privada se volvía imposible de ignorar. Las giras de Fania All Stars recorrían América y Europa como una celebración permanente. Estadios llenos, teatros históricos, transmisiones televisivas que convertían cada concierto en un evento cultural. Para el público aquello era el triunfo definitivo del movimiento. Para Larry Harlow, sin embargo, era la confirmación de una contradicción profunda. La música generaba millones de dólares, pero esos millones no regresaban de manera proporcional a quienes la habían creado. No se trataba de vivir en la miseria, ni de carecer de reconocimiento artístico. El problema era la proporción y la justicia. Canciones grabadas décadas atrás seguían produciendo ingresos constantes a través de reediciones, licencias internacionales y recopilaciones conmemorativas, mientras los pagos a los músicos permanecían prácticamente congelados en el tiempo. Harlow comenzó a describir esa situación con una frase tan simple como «devastadora: millones en el escenario, migajas en casa».
No era una exageración retórica, sino una síntesis amarga de la experiencia real. Cada aplauso confirmaba el valor cultural de la salsa. Cada liquidación revelaba el desequilibrio económico que la sostenía. Lo más frustrante era comprobar que el paso de los años no corregía la injusticia, sino que la consolidaba. Cuanto más legendaria se volvía Fania, más intocables parecían los contratos originales. El sistema celebraba aniversarios documentales y homenajes mientras evitaba cuidadosamente hablar de dinero. En privado, muchos artistas compartían la misma sensación de engaño. En público, el silencio seguía siendo la norma. Romperlo implicaba arriesgar relaciones, quedar marcado como conflictivo y desafiar una narrativa gloriosa que no admitía grietas. Harlow decidió insistir aun sabiendo que la batalla estaba perdida. No reclamaba privilegios ni compensaciones extraordinarias. Reclamaba coherencia entre el éxito del movimiento y la retribución a sus creadores. Con el tiempo la herida dejó de ser puramente económica y se transformó en una cuestión moral. ¿Cómo aceptar que una cultura celebrada en todo el mundo se construyó sin garantizar justicia a quienes la levantaron? El aplauso no sustituye a la propiedad y el reconocimiento histórico no corrige contratos desiguales. Esa certeza acompañó a Harlow hasta el final. Sabía que el imperio seguiría funcionando incluso sin escuchar sus reclamos. La música continuaría sonando, los catálogos seguirían vendiéndose y la deuda permanecería intacta. Para él, esa fue la carga más pesada: haber ayudado a crear algo inmenso, y aún así, quedar al margen cuando se trataba de participar plenamente de su valor. En los últimos años de su vida, cuando la energía ya no alcanzaba para sostener el ritmo de antes, Larry Harlow tomó una decisión que muchos consideran tardía pero necesaria: dejar constancia pública de lo que había vivido. No lo hizo con la intención de iniciar una guerra legal ni de recuperar fortunas perdidas. A esa altura, sabía que el tiempo y el sistema jugaban en su contra. Habló porque entendió que el silencio también es una forma de complicidad. Durante décadas, la narrativa oficial había presentado a Fania como un milagro cultural sin fisuras. Harlow quiso introducir una grieta no para derrumbar el edificio, sino para mostrar cómo se había construido realmente. Sus palabras fueron directas, incluso incómodas. Describió contratos injustos, acuerdos desequilibrados y una relación en la que el poder económico siempre estuvo concentrado en pocas manos. No se trataba de acusaciones vagas, sino de experiencias acumuladas durante años de trabajo intenso. Al hablar, Harlow no buscaba protagonismo. Su figura ya estaba fuera del centro. Buscaba memoria. Sabía que si él no decía nada, la historia seguiría avanzando sin registrar el costo humano que había detrás del éxito. Sus declaraciones resonaron entre músicos más jóvenes, muchos de los cuales reconocieron patrones similares en la industria. Sin embargo, el impacto fue limitado. El legado de Fania ya estaba institucionalizado. Museos, documentales y celebraciones oficiales preferían una versión épica limpia, fácilmente exportable. Las voces críticas quedaban relegadas a entrevistas aisladas, a citas que no alteraban el relato principal. Harlow aceptó esa realidad con una mezcla de resignación y firmeza. No esperaba justicia plena, pero tampoco estaba dispuesto a retractarse. Hablar aún sin consecuencias inmediatas era una forma de recuperar algo de control sobre su propia historia. En ese gesto hay una dignidad particular, no la del vencedor, sino la de quien se niega a desaparecer sin dejar rastro. Sus últimos años estuvieron marcados por esa doble condición: ser reconocido como leyenda musical y al mismo tiempo sentirse marginado en el plano material. Esa tensión no se resolvió. Acompañó su deterioro físico y se convirtió en parte de su balance final. Harlow entendió que el imperio que ayudó a levantar no cambiaría por sus palabras, pero también comprendió que el silencio habría sido una derrota mayor. Al hablar dejó una advertencia para el futuro. La música puede conquistar el mundo, pero sin contratos justos, sus creadores siempre pagarán un precio invisible. Esa advertencia quedó flotando incómoda, sin cierre definitivo. Como muchas verdades en la industria, no fue negada del todo, pero tampoco asumida plenamente. Y aún así decirla fue su última forma de resistencia. El 20 de agosto de 2021, en una habitación de hospital del Bronx, se cerró la vida de Larry Harlow, sin que se cerrara el conflicto que lo acompañó durante décadas. No hubo resolución legal, ni ajuste de cuentas histórico, ni reconocimiento tardío que equilibrara la balanza. La muerte llegó cuando las preguntas seguían intactas.
Mientras los comunicados recordaban su genio musical y su papel central en la historia de la salsa, la parte más incómoda de su legado volvió a quedar en segundo plano. El imperio que ayudó a construir siguió funcionando con normalidad. Los catálogos continuaron vendiéndose, las plataformas siguieron reproduciendo canciones y el nombre Fania mantuvo su lugar como símbolo cultural. Nada se detuvo. Y precisamente ahí reside la paradoja final. La música sobrevivió a su creador sin resolver la deuda que había dejado atrás. Harlow murió sabiendo que su batalla no había cambiado el sistema, pero también sabiendo que había dejado constancia de una verdad que no podía borrarse del todo. Su historia obliga a mirar la salsa desde un ángulo menos cómodo. No solo como celebración, ritmo y orgullo cultural, sino como una industria donde el talento no siempre tuvo el control de su destino económico. El brillo del escenario ocultó durante años acuerdos desiguales y silencios convenientes. Al final, Harlow no fue el único afectado. Representó a una generación de músicos que entregaron su creatividad a cambio de una promesa que nunca se cumplió por completo. La pregunta que queda no es si Fania fue importante. Eso ya está fuera de discusión. La pregunta es, ¿qué precio pagaron quienes la hicieron posible? ¿Puede un legado considerarse completo cuando sus arquitectos mueren con la sensación de haber sido utilizados? No hay una respuesta sencilla. La historia suele preferir relatos claros, héroes definidos y finales redondos. El caso de Larry Harlow no ofrece nada de eso. Ofrece una herida abierta, una grieta que atraviesa la narrativa triunfal de la salsa y la obliga a convivir con su lado más oscuro. Al cerrar este relato no se trata de destruir un mito, sino de entenderlo en toda su complejidad. La música seguirá sonando, los discos seguirán girando, y nuevas generaciones seguirán bailando sin conocer los detalles de esa lucha. Pero la deuda permanece silenciosa como un eco que no desaparece. Tal vez ese sea el legado más incómodo de Larry Harlow, recordarnos que detrás de cada imperio cultural hay historias que no encajan en el aplauso. Historias que, aunque no cambien el pasado, merecen ser contadas antes de que el tiempo las vuelva invisibles.